Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Una vez más en todos ustedes bienvenidos a su canal de Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a checar este juego que lleva por nombre Legend of Success Joe, que en español viene siendo la leyenda del éxito José. Así que vamos a checar qué tal está este jueguito. No olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a ver qué tal está este juego y para eso nos vamos a ir hasta el año 1991. Bien, ya estamos aquí entonces con este juego de José. Yo creo que con 3 créditos va a ser suficiente. Vamos a saltarnos el tutorial. Padre, ya me va a ganar. Qué barbaridad. Bueno, al menos es con el mismo individuo. Órale. Vamos empatados. Chispas, casi estuvo a punto de vencerme.
Órale, más. Último crédito. No me... El anciano supongo que es el entrenador o algo así por el estilo. ¿Qué onda? ¿Por qué me quitaron vida? Ah, qué barbaridad. Con un solo golpe me quitó la segunda barra. No, ma. Pelas, compadre. Y bien, entonces, antes de dar mi opinión sobre este juego, solamente hacer un pequeño resumen, o al menos lo que pude checar del juego. Así de primera mano, lo que ve uno en el juego, pues es la clásica historia de alguien que opta por escoger ese camino por necesidad económica, ¿no? Me recordó un poquito a la historia de Rocky, la de Pepe el Toro. Y bueno, como vieron, después de haber derrotado a Shohei Inagaki, pues obviamente pasa uno al segundo nivel. Ya para lo que es el segundo nivel, la mecánica fue exactamente la misma de la primera, obviamente, una previa pelea ahí callejera para así entonces poder llegar con el segundo contrincante, que es Toru Rikishi. Ya para lo que es el tercer episodio, antes de llegar con el contrincante Tiger Ozaki, estos personajes que hay que combatir previos a la pelea se ponen más violentos, más locos, porque peor que el mismo contrincante con el que vas a pelear. Ya para la cuarta pelea, peleas con un contrincante que es exactamente como el personaje que estás manejando, ¿no? Obviamente tiene diferente tono de piel, pero es exactamente el mismo. Incluso, bueno, ya en cuestión de lo que es la pelea, al hacerlo se me vino a la mente esta imagen. Ya para lo que parece ser la quinta y última pelea,
contra lo que es Harimao. Supuestamente es el máximo peleador de lo que es Malasia. Pues ahí surge una pelea previo al gran evento, pero no se me fue posible llegar a tal, ya que en esta pelea callejera con este boxeador no hay nada que se le parezca. Yo creo que Yoda, en lo que es la acción de pelea, se ve como un bebé comparándolo con este compadre. Así que entonces, ¿cuál es mi opinión sobre este juego? No sé cuántas personas hayan sido, pues sí, que de alguna manera en su momento les gustó este juego e invirtieron en lo que es tiempo y dinero para ver si podían completar el juego, lo cual yo veo así en modo imposible, literalmente, ya que no solamente hay tiempo para derrotar a los enemigos, sino que es casi imposible derrotarlos, principalmente a este último personaje que brinca como verdadero chango, ninja, no sé qué, y el protagonista se mueve como un verdadero perezoso a comparación de este cuate. Así como podemos ver ahí en la imagen, no me fue posible ni siquiera tocarlo ni una sola vez. Y entonces uno piensa, bueno, si es que usando esta estrategia no pude hacer nada contra usando ya jugando el juego normalmente, no, o sea, es imposible, yo creo que llegar con él. Y obviamente por esta razón se va a categoría de ¿Para qué? Y es que definitivamente no sé si hay un control de calidad con los juegos, o cómo es que de verdad dan luz verde a que se comercialicen juegos que son así imposibles, definitivamente, porque este juego es imposible, no hay otra palabra. Esa es mi opinión. Y digo, nunca había visto el juego, no sabía de su existencia, y qué bueno, no me perdí de nada. El juego es completamente pésimo. Y bien, amigos, así es entonces como llegamos al final de este nuevo episodio de Retro Gamer Pro. Espero que les haya gustado. Siendo así, no olviden de regalarnos un retro like, de compartir nuestro contenido, de suscribirse sobre todo y presionar el botón de la campana. Los invito a que chequen los videos anteriores y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.